Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día tenemos una entrevista muy especial. Cuento con Balmore y con Zaira. Creo que a Zaira la conocen mucho, pero ahorita está con su esposo porque nos tiene que contar una historia que creo que es muy buena y muy positiva. Buenas tardes chicos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, ¿cómo Excelente. estás? Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. No, gracias a ustedes que están Sí, aquí dispuestos para contar y compartir con toda nuestra comunidad situaciones positivas que se pueden, porque es lo que un poco estoy tratando de lograr, es decir, a todos nos pasan muchas cosas, Sí, pero lo importante es que lo podemos lograr. amén. sí. Ajá. Cuénteme un poquito usted. Yo sé que hace un tiempo pasaste por una situación especial. ¿Nos puedes comentar acerca de eso? Sí, en el 2016, sí, 2 años después de estar aquí en Estados Unidos, ocurrió un episodio en mi cuerpo que ya yo traía hace tiempo, pero con medicamentos, venía con medicamentos. Y estando aquí con el trabajo, 2 años con el trabajo y todo eso, me descuidé, que esa es la verdad. Me descuidé y porque yo tenía glomerulonefritis. Eso es una enfermedad de riñón, ¿ok? Ah, ok. Y entonces eso me ocasionó que caer en una diálisis, tuve 4 años en diálisis. Y eso 4 años en estando, diálisis. estando nuevo en el país, porque yo pienso que 2 años es nuevo, pues, estar nuevo, desajustó mucho a la familia, a la finanza, a todo lo que veníamos soñando desde nuestro país. Entonces vamos un poquito más a ese sueño que ustedes tuvieron Ujú. antes de llegar acá. Cuéntame qué hacían en Venezuela, porque ustedes son de Venezuela, ¿no? ¿Verdad? Sí, Sí. somos venezolanos Entonces, los ¿cuál dos. era el sueño? ¿Qué es lo que los hizo a ustedes venir acá a este país? Bueno, de mi parte, yo lo último que hice en mi país fue, yo trabajaba de realtor. ¡Ah, Sí, caramba! sí, ¡Vamos! yo, Tengo que reclutarlo para que venga a trabajar con Lavos, sí, ya sí. que Sí, tiene experiencia. Yo trabajaba sí. con Century 21, tuve un Ya. tiempo ahí, estuve a cargo de un departamento ahí de fotografía y eso Ah, ya, estabas, no de- eras como realtor, sino No, no, pero pero como sí, también era real, realtor. sí, también. pero me dieron un cargo aparte de vender casa. Ya. Entonces, eso fue lo último que hice al venir para acá. ¿Y No tú, sé. Zaira, qué hacías? Y yo trabajaba en una corporación, llevando el departamento de recursos humanos también, una corporación allá importante. Y bueno, nada, creo que el sueño básico en ese momento era tener un lugar seguro, para serles honestos. O sea, la situación de Venezuela no es un secreto para nadie y teníamos en ese entonces un niño pequeño, un bebé, de, iba a apenas cumplir 2 años cuando tomamos la decisión porque no era un lugar seguro para criar a nuestro hijo y decidimos venirnos como miles de familias inmigrantes a ofrecerle un mejor futuro a él y hacer un futuro aquí Y para sabes nosotros. que escuchándote eso se me viene una pregunta y espero que la tomen positivamente. Lo que les quiero Ok. decir es, ¿quién fue realmente el que empujó para que las cosas sucedieran? Porque muchas veces nosotros queremos estar haciendo cosas y las dejamos y no hacemos que Sí, sucedan, Sí. pero alguien tiene que haber sido el motor de decir, basta, hasta aquí no llego. Tal vez porque estabas con el niño pequeño, sí. tal vez por el trabajo. ¿Qué fue realmente lo que... Bueno, Es interesante la pregunta, ¿no? sí, Porque nosotros, viendo la situación del país, ¿verdad? Nosotros decidimos venir a ver los Estados Unidos. ¿Por vinimos de qué? vacaciones. Vinimos de vacaciones Ah, porque yo no lo había visitado. Ella vivió aquí un tiempo, me contaba cómo era la situación aquí, pero yo no conocía realmente. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver, vamos, vinimos de vacaciones, nos trajimos al niño, fuimos a Orlando, ¿me entiendes? vamos a Y uno de Orlando, qué vacaciones, y lindo. uno de vacaciones uno ve todo bonito, ¿sabes? Claro, Todo se bonito. encanta el Entonces, país. entonces yo quedé como que, yo dije, bueno, la decisión es ahora. Y regresamos y vendimos todo. Pero la decisión realmente de venirnos fue de mi esposa. El Ella, empuje fue mío. ella poco a poco me enviaba, como yo trabajaba en una oficina como realtor, me enviaba casas, ¿verdad? En alquiler, me mandaba casas en el correo, me mandaba casas. Mira, Y ve, yo, mira qué lindo. en Orlando. Primero empezamos por Orlando. Me mandaba en Orlando y después me mandaba en Miami. Mira que yo tengo una prima allá. De hecho, yo tengo una prima en Orlando. Y entonces, bueno, entonces poco a poco ella se fue metiendo hasta que nos sentamos a conversar, o sea, en esas conversaciones de pareja. Y entonces ella me dice, mira, ya la situación está muy fuerte aquí, Tenemos que tomar, tenemos Sí, que tomar. tenemos que ir. Y eso me atrae a lo que nosotros las mujeres somos muy astutas.
Sí, la verdad. No lo Sabemos puedo negar, poquito la a verdad. poquito cómo ir entrando sin ser muy agresiva y poniendo esas gotitas que nos Sí, ayudan Sí, a lo que nosotros queremos. sí, exacto. Y ahí está la diferencia, de verdad. No hay que ser agresivos, podemos saberlo, hay que saber un poco trabajar, ¿no es Sí. verdad? Ella fue Usted muy como sutil. hombre, No, ella ¿ve? fue muy sutil, la verdad, fue muy sutil. Y yo como cabeza de familia, bueno, tomé la sugerencia de mi esposa. Entonces, bueno, vamos, aquí vámonos. Y estamos. aquí Aquí estamos. están y felices de poder estar aquí. Sí, Totalmente, fue sí. una decisión correcta. Y eso es lo que creo que también es importante, pero regresemos un poco a esto que tú me hablas de tu situación De de los salud. riñones, de tu salud. Cuéntame un poquito más de eso. Yo desde los 12 años tenía esta condición y era medicado. Yo estaba totalmente Controlado. medicado, controlado. Y por ignorancia, uno llega a este país y entonces no averigua las posibilidades que tienen aquí de seguro de, De salud. de salud. Y entonces tomé un mal seguro en el trabajo que estaba. Y entonces, en todo ese proceso, yo empecé a sentirme mal ella estaba embarazada de nuestra niña. Ah, Y caramba. entonces nosotros atribuíamos esa situación, ese malestar, a que yo tenía malestares por el embarazo de ella. Que Que sí lo he sí, Que escuchado. sí ha sí. pasado, está Sí, sí, he comprobado que eso escuchado pasa. mucho Y en el así primer, de... Embarazo. hijo, el embarazo, Sí te este, pasó me también. pasó. A mí me daba Wow. náuseas, a mí me daba ganas de comer, igual que ella, ¿me entiendes? Y entonces, sí, no me preocupé. Yo dije, bueno, iba para el trabajo, tenía náuseas, me empezaron a dar vómitos y todo eso. Y le dimos larga porque pensábamos que Que era de se producto de trataba eso. Que de era eso. eso. Pero resulta que Interesante. Sí, dentro de mi cuerpo estaba pasando un episodio que era, grave. me estaba intoxicando, porque los riñones se pararon totalmente, ¿me entiendes? ¿Y cuál Entonces, fue el momento en que tú dijiste, esto no va más, tengo que hacerme ver con el doctor porque de verdad no me siento bien? fue de emergencia. Yo estaba Sí, en el trabajo, yo trabajaba para la NAI, una zapatería, Ya. ¿verdad? Y me empecé a sentir muy mal y los vómitos eran como muy constantes, me ya no sentía, comía. es decir, sentía que me iba a desmayar. Y entonces en eso yo le digo al jefe, le digo, mira, no puedo más. Y él me dice, bueno, anda al hospital, que aquí queda un hospital cerca. Yo la llamo a ella. Wow. Y entonces, en eso que me monto en el carro, el, no sé si fue los nervios o el malestar empezó como a intensificarse. Da- eh, yo cuento y me peluco porque la verdad, yo iba manejando y a mí se me iba apagando la visión, todo lo que, y me iba como que cayendo de cuando iba manejando, ¿ves? Y entonces, hasta que llegué, de hecho, yo dejé el carro en la emergencia, me bajé, ella Y salió de tardaron trabajo. muchas horas en atenderlo porque físicamente se veía bien. Wow. Tardaron como casi 6 horas en atenderlo. 6 horas. Sí, El hospital estaba estaba súper lleno en demasiado la full. emergencia y por fuera no se le veía nada. Y tardaron mucho en ¿Cómo atenderlo. estabas con el inglés para poderte tú comunicar con ellos? Porque yo creo que cuando uno se va a registrar con ellos, porque he pasado también con emergencia. Lo que Sí, pasa es que allá es en era en Miami. Miami, entonces ahí no hay Ah, problema con el Miami, ok. idioma. y entonces cuando Ya. llegué ahí me Otro atendieron en mundo. Sí, español y yo pude hacer todo solo, pues, ¿me entiendes? A pesar de que mi inglés es un poco, entonces, bueno, yo me defiendo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo llegué y ellos me ven bien y para ellos no era una emergencia. Claro. hasta que hicieron los exámenes de sangre y vieron que los valores estaban tan alterados que pensaron que estaban malos y volvieron a tomar muestras de sangre porque no podían creer que una persona así estaba con esos valores, con una creatinina a ese nivel. Y yo creo que ellos en el momento fueron muy sutiles de darme la noticia a mí, porque yo entré y lo acompañé, porque claro, ven una mujer con una barriga de casi 6 meses de embarazo tenía yo y con un niño de 4 años. Entonces fueron muy Caramba. sutiles en darme la noticia de que se tenía algún problema renal. Yo les expliqué que sí. Y de una me dicen, tenemos que dializarlo ya, ya. Y yo veo que baja un equipo a la emergencia, porque el hospital estaba demasiado lleno, y baja un equipo de emergencia, pero el saco, la bata blanca de los médicos, 2 médicos que bajaron, decía terapia intensiva. Ahí yo sabía que era algo serio.
Cuando le vi a los doctores, que no eran los de emergencia, yo supe que era algo muy serio. Y uno de los doctores, sin ser tan frontales en la noticia que me daban, me dijo, es que hay que dializarlo ya, porque esto es debido a muerte. O sea, él hay que dializarlo antes de 24 horas, porque si no, no lo va a contar. Y yo sin enterarme nada, yo Wow. estaba, O sea, todo lo hablaban contigo. todo lo hablaba con ella, yo Esos médicos se hablaban inglés, por eso también creo que fue. sí, Ya, ya. Si eran unos doctores americanos, ellos me llamaron aparte para darme esa o sea, para decirme simplemente eso. Gracias a Dios fue el hospital UM de Miami, donde él trabajaba cerca, porque era un muy buen hospital. Pero bueno, el hecho es que esa noche entramos y salimos 7 días después. Caramba, entonces tú entras, se lo llevan. Él sí. entra, él me llama y me dice, mira, me vine al hospital porque no aguanto, o sea, estoy muy mal, yo siento que me estoy muriendo, palabras textuales. Claro, y entonces entran, ustedes están esperando, ya lo llaman, te llaman a ti, te dicen hay que hacer esto. Sí. Él ya está en terapia, ya está en un cuarto, porque te ponen en un cuarto, ¿no? Ni siquiera, él No, estaba de en los emergencia. cubículos de emergencia. En esos cubículos de De emergencia. hecho, era tanto de emergencia que ellos me colocaron el catéter en el Allí cuerpo, mismo. ahí en emergencia. Cuando ellos me empiezan a tocar el cuello, yo me puse muy nervioso. Ellos me pusieron un calmante que me hizo dormir. Realmente yo me dormí en ese momento. Y cuando yo me levanto con un Con un catéter, catéter un puesto catéter porque había que puesto en dializarlo el de cuello. emergencia. Y Wow. entonces, bueno, y allí, y ahí nos explicaron, mira, hay que dializarlo, se van a tener que quedar aquí hasta que no bajemos esos valores, porque sus riñones no estaban limpiando, o sea, ya no funcionaban. Ya estaba. Y los riñones son unos órganos limpiadores. Entonces, Claro, de claro, todo si el no se cuerpo. limpian todas las toxinas de lo que él comía, lo que ingería, de lo que usábamos, ya tenía muchos días dentro de su cuerpo y literalmente él se estaba envenenando con las toxinas de su propio cuerpo. Pero ¿y tú estabas tomando medicación para esto? La verdad no, me descuidé todo ese tiempo por lo que te dije al principio, que no averigüé. Es decir, me enfoqué como que en trabajar, ¿me entiendes? A doblar turnos, porque yo trabajaba, Hacer dinero. empecé Hacer a trabajar, dinero. antes trabajaba en el aeropuerto de Miami también, empecé a doblar el turno. Y entonces eso hizo que yo me descuidara. ¿Ves? Y que le dijeron como que si cuidabas tu presión arterial, lo otro era como que manejable. Entonces algo que él sí cuidaba siempre era la presión arterial. En ese entonces le mandaban todavía medicamentos de Venezuela, pero nada específico para el riñón. ¿Sí? Entonces el medicamento era una pastilla para el riñón, lo dejó de consumir, o sea, de consumirse. Y eso fue lo que ocasionó que fuese peor, se empeorara la situación realmente. Entonces tú te quedas 7 días en el hospital. No, nos 7 días, quedamos todos. todos. Ah, tú te quedaste también. Claro, porque cuando él me dice que se siente tan mal, yo le digo, bueno, voy y busco al niño a la guardería y me voy para allá contigo. Estábamos casi que a 45 minutos de distancia. Y me voy a acompañarlo y casi que ya cuando yo le digo, bueno, ¿será que me voy a la casa para que el niño descanse y eso? Me dice, no te vayas porque esto yo sé que no está bien y lo sentía. Y efectivamente, o sea, ya ahí nos dijeron, mira, él va a hospitalización, hay que dializarlo y él no va a salir de aquí hasta que pase el riesgo de muerte. Y bueno, y ahí estuvimos 7 semanas en un hotel. 7 semanas. Perdón, No, 7 7 días. días. Ah, ya, Perdón, 7 días. 7 7 días. días. De hecho, los niños salían vestidos del colegio de ahí. El niño. Porque, ¿qué pasa? El niño. ¿Qué pasa? Que las enfermeras, por ser latinos, empezaron a hablar con nosotros y dice, mira, nosotros vamos a permitir, ya es hora que se vayan, pero nosotros vamos a permitir, ustedes apagan todas las luces y dejan al niño ahí. Wow. A mí me atendieron Y nosotros bien. armamos como una cama para que él se sintiera, tú sabes, que no estaba en un lugar ni peligroso, ni nada que su papá estuviera. Increíble, ¿no es Ujú. verdad? Porque buscamos, y eso yo se los voy a agradecer siempre, porque claro, o sea, a todas estas, te estoy diciendo que cuando logramos subir a una habitación eran la 1 de la mañana. O sea, entre que él lo atienden, el tiempo que pasamos en Sí. emergencia y ellos coordinan todo, entonces, claro, me pusieron a mí una cama lo más cómoda posible porque con ese estado de embarazo y para el niño un lugar y para él era una fiesta porque era algo diferente y veía toda la bahía de Key Biscayne, yo recuerdo de la Florida. Entonces, nosotros siempre, a pesar de, buscamos que nunca fuimos personas alarmistas. Yo ahorita lo No. veo, ni quisimos que nuestro hijo escuchara como que, ay, papá está mal. No, 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 todo está tranquilo. Y yo recuerdo que por un momento se puso muy nervioso cuando le pusieron ese sedante. Y el mismo niño decía, tranquilo, papi, que todo va a estar bien, tranquilo que vas a estar bien, Y ¿sabes? 3 años. Tenía 4 años en ese 4 momento. años, sí.
Y bueno, y ahí empezó todo Un proceso, pues. Un un proceso proceso que duró 4 años en casi 5, diálisis. ¿no? 4 años en diálisis. Sí, 4 casi años y 5 cuando nos medio. vinimos, sí. ¿Cómo fue tu vida durante esos 4 años? Bastante difícil, la verdad. Porque a pesar de que teníamos, éramos nosotros dos. Es decir, teníamos que salir hacia adelante o quedarnos estancados. Entonces yo me dializaba 3 veces, 2 veces, 3 veces a la semana 3 por veces a la espacio de semana, 4 horas. 3 veces a la semana que no me permitía trabajar. La verdad, a mi esposa, yo se lo agradezco porque llevó bastante carga en ese proceso. Pero a pesar de todo, bueno, gracias a Dios estuvimos bien. Pero la buscaba ella, teníamos un solo vehículo. Después de la diálisis, uno sale, bueno, el que no sabe, la diálisis, cuando tú terminas el proceso, son 2 horas sentado, ¿verdad? Con dos agujas, que la diálisis lo que te hace es limpiar la sangre. Eso es lo que hace específicamente la diálisis. Y entonces, ese proceso hace que te marees, que tengas náusea y no sales bien. Es decir, tú lo que tienes que Los hacer. mismos síntomas que te daban que cuando te pusiste mal, te daban ahora que te daba la Exacto, La diálisis. presión arterial sube y baja, pero es que te sacan toda la sangre, la pasan por una máquina y vuelve a entrar a tu cuerpo. Ah, Entonces es Entonces ese mucho tiempo proceso es como seguido. que, no sé, el cuerpo. te tiene que ajustar a Sí. todo Exacto, eso. Bueno, exacto. de hecho, y lo puedo decir aquí, yo creo que él era uno de los pocos que manejaba de ir y de regreso, porque la mayoría de las personas salían en ambulancia o familiares los No te llevaban, creo. sí, o sea, no O era te ponían un lo, transporte. lo A que mí él me hacía ofrecieron un no era transporte, normal. pero nosotros no podíamos tomar el transporte porque como teníamos un carro, yo tenía que ir a buscarlos a ellos, ¿me entiendes? Nuestro Claro. estilo de vida y nuestra rutina diaria no nos permitía eso, porque había que buscar al niño a la escuela, Hacer era un compras y tema. hacer. Entonces, fíjate una cosa, aquí quiero hablar algo que es importante, más que la parte de la salud o de lo que te estaba pasando a ti. Vamos un poquito contigo, Zaira. ¿Qué sentimientos estabas tú teniendo en ese momento que veías que lo que estaba pasando con tu esposo? Que me imagino que ya en todo ese tiempo diste a luz también, ¿no? Sí, claro, que como a los 3 meses exactamente de él haber empezado en este proceso, de luz fue muy fuerte, Jenny, porque fue adaptarse a algo que es completamente nuevo. Él no se sentía bien, era una persona que constantemente no se sentía bien y él hacía mucho el esfuerzo, y yo se lo agradeceré también siempre porque hizo mucho de su esfuerzo por estar bien, pero no se sentía bien. Había cambios de humor, las personas en diálisis son personas que están deshidratadas casi todo el tiempo, porque no puedes tomar, cuando estás en hemodiálisis no tomas más de un vaso de agua al día, de lo que sea. O sea, si te tomaste una taza de café, olvídate de tomar agua el resto del día. Así mismo debes hacerlo. Sí, o sea, no puedes consumir más líquido en el día Ok, porque se inflama, se hincha, es todo un tema ya. bien profundo. Entonces, eh, ¿cómo lo vi yo? Es que a veces siento que ni me detenía a pensarlo mucho. Es que aquí hay que echar para adelante porque hay que echar para adelante. Cuando tú tienes dos niños que dependen de ti, la opción es echar para adelante. O sea, hay que seguir. Pero en algún Entonces, momento, una noche, cuando tú estabas sola, que sabías que tu marido estaba ahí, tiene que haber dado una angustia o no sé, mira, te soy sincera y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Yo a veces echo para atrás ahorita y digo, ¿cómo lo wow, pude yo no hacer? recuerdo haber sentido en ningún momento ansiedad. Wow. Yo siempre supe que él iba a superar. O sea, en mi mente nunca pasó un escenario diferente, sino que yo siempre supe que él iba a superar eso. No sé cómo, o sea, no sé por qué vino eso a mí. Yo soy una mujer de fe, tú lo sabes, pegada a Dios, orándole allí, en comunión con Él, y yo me sentía muy fortalecida, cansada, sí. Me llegué a Bueno, estar muy cansada porque si de por sí una mujer que trabaja en casa y tiene niños se siente cansada, había momentos en que yo tenía que hacerlo prácticamente todo. Pero yo decía, bueno, un día a la vez. Yo decía, era un día a la vez, esto va a pasar. O sea, yo sabía que eso iba a pasar. Que eso iba a ser un tiempo. El tiempo se alargó. Un día a la vez, sí recuerdo que en una oportunidad todavía estábamos en Miami, ya con la niña quizás de 1 año y medio, 2 años, con todo también lo que trae ese trasnocho de tener un bebé pequeño, pero que también le trajo mucha alegría a la casa. Yo siento que el tener a Sí, nuestros hijos nos ayudó mucho, porque los niños traen alegría a la casa, ¿sabes? así es. Entonces, en vez de concentrarte en el problema, era, bueno, vamos a seguir adelante porque estos niños nos necesitan.
Hubo cansancio y yo recuerdo, creo que en una oportunidad hablamos con una consejera porque necesitábamos, era, pero yo siento que no era ni que estábamos mal nosotros, era que necesitábamos como que hablarlo, Claro, drenarlo con sacarlo, alguien, así es, sacarlo. así es. Había que hablarlo. Entonces, en esos primeros meses, porque ya teníamos hasta los pasajes comprados de nuestras mamás por el nacimiento de la nena, ellas vinieron y Ujú, estuvieron con nosotros, obviamente fueron de gran ayuda. Las abuelas fueron de gran ayuda, estuvieron quizás unos 4 meses. ujú. Luego se fueron y luego en algún momento vino una de sus hermanas a vivir un tiempo con nosotros en Miami. Entonces Claro. buscábamos esos espacios, ¿no? Esos pequeños espacios para nosotros. No fue sencillo, o sea, no te vamos a mentir a decirte que todo fue color de rosa, porque todo lo contrario. Económicamente fue sumamente retador, físicamente fue muy retador, porque no fue nada más el proceso de diálisis, fue las incontables hospitalizaciones que él tuvo. Una Sí, persona en diálisis, o sea, realmente está viviendo allí en una Cada situación bien día. compleja. Psicológicamente yo siento que él estuvo muy bien. Yo no creo que yo hubiese aguantado lo que él aguantó porque tuvo más de 11 catéteres en su cuerpo porque había que cambiarlos. sí. Él llegaba todos los días con un cuento de que, bueno, la persona con la que hablé el lunes en la diálisis, hoy miércoles ya se murió. O sea, constantemente él estaba rodeado de personas que fallecían. Las veía caer en la sala de diálisis. Entonces eso no es fácil, o sea, no era un día a día. Pero esa parte es sumamente importante que no las puedas compartir. Tú Mm. pasabas por todo eso, ¿qué entonces tú eras el que sentías? ¿Qué Ujú. sentías en esos momentos? Mira, tú sabes que yo le cuento a las personas, ¿no? En la iglesia donde nosotros asistimos, y, y es lo que dice Zaira, nosotros teníamos una tranquilidad que, bueno, que ahora entendemos que es Dios, sin ponernos religiosos, ¿sabes? Que era Dios que estaba metiendo la mano para protegernos, porque yo sentía una tranquilidad, porque ver esa situación en la diálisis donde lo En hacía el día a era día. difícil. Era realmente así como decía Zaira. Hay personas que se desangraban, se les salía el catete y se llenaba todo de Y todo el sangre. mundo, y él ahí conectado sin poder Y yo moverse. conectado sin poderme mover, es decir, yo pasaba 2 horas conectado. Casi 3, porque eran dos Sí, horas 45 dependiendo sí, del peso y eso. dependiendo del peso, pero era entre 2 a 3 horas. Yo tenía que estar ahí sentado sin moverme, Y sin para nada. importar lo que estuviese presenciando. O sea, no es que te Claro. puedes Y ir. sacaban O sea personas, que los ponían a todos juntos para compartir eso. eran líneas. Yo podía ver una línea en Wow. el frente y una línea así. Entonces, de repente Caramba. yo comentaba con una persona, hablaba, mire, y hacíamos como una mitad, y pasaban 2 días y ya la persona no estaba. Había fallecido. Y si yo Wow. preguntaba, entonces a veces yo ni preguntaba, para no llenarme de cosas, ¿ves? Claro. Entonces, bueno, se fue ya. No me pregunta más porque cada vez que Y preguntaba, era tanto, yo recuerdo que nuestro niño ya en ese entonces de 5 años, 5 y algo, entonces él decía, ay mami, yo no quiero que a mí me hagan diálisis, no me lleves para allá. Él no sabía lo que era, pero Claro, veía cómo su papá salía cansado y claro. veía. Fue un periodo bien, de verdad que bien retador. Él además de eso tuvo 2 infecciones. Cuando tenía los catéteres, se le infectó el catéter en 2 oportunidades. Y eso fue bien delicado porque es infección en sangre. Entonces, la sangre que pasa por todo nuestro cuerpo. Yo recuerdo, esta escena la tengo bien clara. Yo estoy en un pasillo del hospital, él está hospitalizado en una habitación. Ese día que llegamos, que él se empezó a sentir mal, no sé qué, y había que correr al hospital. Y estoy yo con la nena en coche y viene la enfermera y me dice, mira, lo de él es delicado porque tiene una infección en la sangre, es una infección severa. Y si todos sus órganos se infectan, él no lo va a contar. Y justo en el momento que ella me dice eso, yo me imagino la cara que yo tenía de impresión, viene mi niño corriendo por el pasillo, mami, vamos a dormir aquí esta noche, no sé qué, era como un juego. Entonces yo tragué en seco y le dije, sí, papi, vamos a dormir aquí, la vamos a pasar bien y todo va a estar bien. Entonces es lo que te digo, el hecho de tener niños Siempre no fue me un daba apoyo chance. para ti. Exacto, a veces me Claro, tocaba tragar en seco y mire, hay que poner buena cara porque ellos no tienen por qué ver otra cosa. claro. de Pero hecho bueno, yo creo que los niños fueron los que hicieron que nosotros aguantáramos sí, esta situación. Es que la vida es tan perfecta, esa es mi forma de pensarlo. Te pone las cosas cuando es el momento Exacto. sí, y te pone con las personas adecuadas y en la situación adecuada. Que déjame decirte, no era el momento que tú tenías que ir. Exacto. Sí. O totalmente, sea, porque cuando es el totalmente. momento de irse uno pasa, cruza y porque Y pasó un ya, mosquito, porque Por cualquier tontería moriste. te Sí. caes. ¿Ves? Entonces, totalmente, sí. definitivamente, entonces también
fue una prueba y ustedes Sí. la pasaron. Que Exacto. por eso es que quiero también contar esta historia porque, bueno, seguimos más adelante y ya vamos a terminar con la historia, pero sabemos que tú estás muy bien. Sí. No, sí, Que esa es la perfectamente. parte Mira, más bella de todo esto. Jenny, Estoy y es algo perfecto. tan maravilloso que en ese interín, con la situación económica difícil que pasamos, viviendo en Miami, que cada día allí sí sientes la inflación y como todo iba más caro, bueno, dijimos, aquí no es, aquí se nos está poniendo la cuestión cada vez más difícil, vamos a darle chance a otro lugar, teníamos un familiar aquí, bueno, decidimos venirnos, fue como O una sea, segunda inmigración. Fue por un familiar que se viene para acá. Un Exacto. familiar Pero estaba todavía aquí. tú estabas haciendo diálisis. Sí, O sea, Sí, y te iban a seguir haciéndola acá. sí, sí. es que hasta Nosotros, coordinar eso fue un proceso. nosotros hicimos el trámite para hacer trasplante en Miami. Pero Miami, por la cantidad de personas, era No se da. casi imposible que a mí me tocara Caramba. ese número, como que dice, para que me... Entonces la vieron como una opción venir acá Sí. para que el que tenga el familiar, tu lista de espera esté en mejor posición. Sí, De hecho, nos vinimos porque necesitábamos un lugar de vida más tranquilo. Yo pasaba muchas horas en el tráfico, poco tiempo con los niños, era medio caótico, entonces nos venimos para acá, donde obviamente supiésemos que había menos cantidad de personas y había una mínima posibilidad de que el trasplante se pudiese dar más fácilmente. Cuando llegamos acá, su hermana le quería donar el riñón, pero sale su hermana embarazada, estaba en Colombia, había todo un tema con la parte legal, inmigración. Intentamos el trasplante 2 veces allá y cuando llegamos aquí, que ya estábamos como que más estables, ¿sabes? Yo tenía un trabajo que me permitía a mí estar libre eh, eh, con disability, long term and short term disability y seguir cobrando, no sé qué. Estábamos como que más estables en esa parte económica y yo me registré para ser su donante. Él nunca quería. Y un día le dije, ya lo hice, ya me registré, o sea, lo que hemos, sabemos, lo que hemos vivido somos tú y yo y déjame hacer el intento de donarte el riñón. Y bueno, somos compatibles, empezamos en eso, son como 3 procesos que se hacen, teníamos casi que todo listo, teníamos listo que mi mamá viniera y luego una hermana viniera a cuidarnos porque íbamos a estar los dos en cama mientras cuidaban también a los niños. Y mira cómo son las cosas tan maravillosas que ya en la última prueba que hicimos, yo fui a un último estudio donde ya mi mamá había llegado acá, donde me pusieron un contraste para ver cuál de mis 2 riñones era más fácil extraer. Y ya eso, o sea, era como que todo estaba listo y el doctor me dice ese día, ¿estás segura? ¿Vas a hacer todo? Si se habíamos pasado todo el proceso. Y me dice, bueno, la semana que viene, eso fue un viernes, lo recuerdo claramente, y me dice el doctor, el miércoles nos reunimos en junta médica para definir qué vamos a hacer, o sea, cuál de los 2 riñones te vamos a extraer y le ponemos una fecha a la operación. Bueno, listo. Y ese sábado siguiente salimos a pasear a que mi mamá conociera aquí un poco de Indiana, de Carmel, y a las 9:30 de la noche nos llaman. Era el número del hospital, que ya yo me lo sabía de memoria. Y yo dije, esto está raro, porque esa hora no era nada administrativo. Y es donde nos dicen, mira, tenemos un riñón para Balmore, es para él. Él tenía apenas un mes de haber entrado en la lista de trasplante, porque no es tan fácil entrar en la lista de trasplante tampoco. Le dieron prioridad porque ya tenía 4 años en diálisis, es todo un tema. Y me dice, pueden llegar al hospital antes de las 12 de la noche. O sea, enseguida tenía No, que era hacer. así, eso es en el momento, corre. Wow. Nosotros nos quedamos en shock. Yo lloraba. Él estaba que quería vomitar de los nervios. Era así como que, esto es en serio. Y la señora me decía, es en serio, o sea, puedes, necesito que te traigas esto y lo otro. Ya mi mamá estaba acá, o sea, nos podíamos ir tranquilos sabiendo que los niños estaban bien cuidados. Y bueno, arrancamos para el hospital. Es El decir, sábado en la noche. si nos ponemos a ver, todas las situaciones se pusieron como que, todas las Perfectas. cartas se pusieron en la mesa, es decir, todos se empezaron a unir, que estuviera su mamá aquí, para que nosotros nos fuéramos tranquilos, los niños quedaran. Pero tú sabes que yo veo otra cosa más en eso. Ujú. Que ella decidió darte el riñón. Sí, sí, Se sí. tomó una decisión. Pasó por todo el papel, todo, la vida nos prueba, nos hace prueba de todo Sí. tipo. Pasó por todo, el doctor le dijo, ¿estás seguro? Vamos a hacer todo. Sí, estoy segura, vamos a hacer todo. Ya estaban dispuestos para todo. Ahora sí, aquí está el donante. Tal Es cual. que es increíble. Y es fue divino. tremendo, Jenny, porque así corrimos al hospital ese día, llegamos a las 12 de la noche, recuerdo, al hospital, y a la 1 de la tarde del domingo, en tiempo de pandemia, además, o sea que eso Caramba. fue en el 2021, en tiempo Sí, de estaba como pandemia. comenzando. Es Cuando cuando ya recién tenía algo allí, De sí, hecho, para yo entrar al hospital, lo primero que me hacen es una prueba de COVID. de COVID. De ese que colocaban el cuando algodón. recién Sí. Sí, que
Y el hospital estaba tan solo, yo recuerdo ese domingo, que yo escuchaba mis pasos. O sea, ese hospital que es tan grande, y yo escuchaba mis pasos y decía, bueno, pero todo va a estar bien, ¿sabes? Dentro del shock que tú dices, esto es en serio. Y el doctor me dijo, no te preocupes, vas a ver que vas a tener un nuevo esposo, él va a ser un hombre nuevo. Wow. Y así fue. Así fue. No me permitieron quedarme con él, no te permitían quedarte en el hospital. O sea, yo lo pude ver como a las 9 de la noche El día siguiente. de ese mismo domingo. O sea, el sábado nos llaman para decir Ah, que fue el tienen el sábado donante. ya. Ajá, el domingo es que lo operan, le dan el riñón el domingo. Y el domingo a las 9 de la noche es que yo lo puedo ver. Porque lo dejan en terapia intensiva un buen rato, todo eso, a ver cómo Es evoluciona. decir, todo ese proceso yo lo pasé gracias, bueno, no gracias porque no le vamos a agradecer a la pandemia, pero yo tuve todo ese proceso solo Solo. Él y estuvo ese una hospital semana. solo. ¿No? Entonces era por videollamada, o sea, yo lo pude ver ese día un rato, le hablé con él, pero me dijeron te tienes que ir, no te puedes, no permitían que ningún familiar se quedara en el hospital. Y bueno, ya luego era por videollamadas, todos los días con los médicos y eso, pero bueno, ya la parte más difícil era como que ya la habíamos pasado. Y creo que siempre pensamos, estábamos seguros que ese riñón iba a funcionar. O sea, nosotros sabíamos que era el momento, era como que la respuesta y que todo iba a estar bien. Y siento que eso es muy importante porque Súper nosotros no importante. hubo duda. Sí, Y fíjate que súper nosotros teníamos importante. contacto con personas que habían sido trasplantadas ya, con esposas de, o sea, casos iguales donde las esposas le habían dado riñones. Y aún esas personas le dimos, mira, sabes que estamos en el hospital esperando, ya lo van a trasplantar. Bueno, ojalá funcione. Bueno, Oh, y yo no lo podía my. creer que me daban esa respuesta. Bueno, Ay, ojalá que sí, caramba. porque a veces, tú sabes, o te dicen que sí, y a última hora pues no son compatibles. Porque el proceso de selección de riñón, ellos toman el riñón y llaman a las 3 primeras personas. Yo tomo el primer lugar por tener Tantos años tantos años en diálisis. Entonces, después fue que nos enteramos de esto, ¿verdad? Ellos no hicieron esa selección de 3 personas. Ellos me llamaron Solamente a mí, llamaron. porque era para él. porque fui Así el nos dijeron. primero que cuando hicieron la prueba, sí, Saliste no, positivo. no hubo Duda. duda. Este es riñón para esta persona. Él me dice que el tamaño de la persona que falleció, el tamaño del riñón, todo era perfecto para De mí. hecho, el doctor llegó de cierta manera, era un doctor muy jocoso, uno de los número uno en el país, riéndose de mí porque me dice, ¿tú te has visto tu tamaño? ¿Y le has visto el tamaño de tu esposo? Y él me dice, no digo que tu riñón no estuviese bueno, pero le iba a tomar un tiempo crecer lo suficiente para poder limpiar la demanda del cuerpo de él y la cantidad de litros de sangre que él tiene. Entonces, a veces pasa que la persona cuando pasa por eso necesita 1 o 2 diálisis más, mientras que el órgano crece lo suficiente, porque obviamente mis riñones son más pequeños. Entonces, hasta eso se cuidó. Y bueno, él nunca más, o sea, lo trasplantaron y ha estado bien desde ese momento. Bueno, ahora nos toca hablar Excelente. de todo el éxito que tuvieron a través de todo esto que ustedes Sí, pasaron, como pareja, como enfermedad, y porque quiero que sepamos y que quiero compartir y que todos pasamos por momentos difíciles. Muchísimas veces nosotros decimos, nosotros somos los únicos que pasamos por esto. Si sí, supieras mi historia, nos encanta decir si supieras nuestra historia, sí, ¿no? Sí. Pero no tenemos idea de que todos pasamos por momentos y que en la vida nos pone así. Lo sí. importante es, ahora dígame usted que ya pasó por todo esto, ¿cómo estás? ¿Cómo te Mira, mi sientes? vida cambió totalmente. De hecho, no pensé que iba a ser tan rápido. ¿Sabes? Yo salgo del hospital y llego a mi casa y fue como un cambio. La cara me cambió todo, hasta el color de la piel, porque los pacientes de diálisis se les oscurece Se queman. se le Así. oscurece la piel. Él Yo está tengo fotos, negrito, pero se yo, quemó. claro, yo soy, yo soy, Era blanquito antes Y ahora ya quedó lo se ve así. así. entonces, pero era No más creas. oscuro, la piel, las uñas Todo. eran débiles, todo. Y cuando llego a mi casa era Otra como persona. un cambio del hecho de yo ir al baño y hacer mis necesidades normales, como yo lo hacía antes, eso era Es del que cielo a la hasta eso tierra. hay que agradecer, Jenny. A veces somos Es ingratos que en eso. eso es lo que pasa, que nos dedicamos a mirar las cosas negativas y no lo positivo que nos pasa en la vida. Es decir, Imagínate qué cosa tan grande lo de ustedes y cuántas bendiciones no recibieron. Por eso es sí, que te digo, o sea, ahora que estás en esto, o sea, me imagino que te estás de todas maneras cuidando. Sí, sí, yo tengo mi régimen de alimenticio, hay cosas que no puedo comer, hay lugares donde no puedo comer, yo no puedo comer en lugares de estos así como Fast buffet, food. nada de Ah, eso, ni ok. nada no crudo, puedo comer como cosas sushi, esas crudas. cosas no, porque hay que Es evitar decir, infecciones. yo tengo mi régimen, pero Pero no perfecto. otra cosa.
pero de todas maneras porque tus condiciones se da que se pueda volver a repetir la situación aunque tengas un riñón No, porque nuevo. tengo que cuidar el único riñón que tengo. Acuérdate que tengo un solo Porque en riñón. lugar de tener dos te quedaste Sí. con uno. O sea, te sacaron los dos, pero te pusieron solo uno. Sí, Sí, bueno, no, en este proceso no, nos sacan los muchas personas riñones, me han preguntado, mira, ¿te sacaron los riñones? No, aquí no lo sacan. lo desconectan. Lo desconectan y ellos se Eso se secan y seca. están, Qué interesante, ahí es y cuando uno el cuerpo lo dice, consume, sí. y ahí es cuando uno dice la parte médica en ese sentido, es espectacular. Es maravilloso. Es espectacular, Sí, porque yo, ustedes saben, con cosas naturales siempre sí, pero hay que sacarse el sombrero para estas cosas, porque de verdad para eso totalmente, es impresionante. totalmente. Ahora tu vida personal, hábleme ya la Ujú. vida personal tuya, cómo cambió en el sentido de tus sentimientos, de cómo tú No, ves no, ahora a tu no. familia, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos. No, no, cambió realmente. De hecho, mis hijos y mi esposa me lo dicen, mira, ya tú eres otro. Ese mal humor, ese Balmore que era malhumorado, ya no está, ¿me entiendes? Porque no, tú no sientes como que fue otra oportunidad de vida que tú has Por tenido. supuesto, ¿Sí por sientes supuesto. eso? Y le doy todos los días las gracias a Dios por esa oportunidad, la verdad. ¿Y qué es lo que has sacado de positivo? O sea, de decir, porque sí, todos nos llenamos de coraje muchas veces. Todas a Sí, veces estamos mal genio. A veces no nos damos cuenta de dar las gracias a, ¿cómo se llama? Cuando uno hace meditación, como yo hago meditación, es agradecer de tener la cama hasta donde duermo, de tener esa casa, de tener alimentos para comer, de ese clima maravilloso, de saber que tenemos el sol que nos da vida, es eso, apreciar todo lo que, hasta el tomar agua. el poder tomar Sí, agua. Mira el tú, que yo tomaba 2 dedos de agua y yo me pueda tomar el agua que yo quiera. Nada más. wow. Y hay personas que van a la consulta de Zaira y Zaira me cuenta que no consumen agua, no les gusta el agua. Por eso es que a veces tú ves esas botellas de agua con saborizantes y todo eso. Es para que las personas puedan tomárselo. Yo no sabía eso, pero me entero por ella. Pues. Sí. Hay personas que no logran tomar agua regular, o sea, no pueden, entonces tienen que empezar como que saborizándolas para irse acostumbrando. Y digo, pues si supieras lo difícil que es querer tomar agua y no Imagínate, poder. y esa es la maravilla de la vida, ¿no? Unos que necesitan y no pueden y otros que tienen y no quieren. Sí, la vida es así. Exactamente. Y la vida es poder apreciar y por Sí, eso te digo, es apreciar cada momento. Es decir, te da. dale gracias a Dios que tiene ese momento cuando abres los ojos todos los días, cuando sales de tu casa, cuando puedes caminar. Hay personas que no pueden caminar, ¿verdad? Hay personas que de repente, así como yo, que no podía tener una vida normal, que no podía correr, mis hijos no lo podía disfrutar, ¿me entiendes? Ellos me decían para jugar y no podía jugar, ¿entiendes? Hoy lo puedo hacer. Entonces, eso, cada momento de eso, hay que apreciarlo, estar con mi esposa, ¿ves? Sí, Es verdad. Y yo sé, Zaira, que un poco tú haces esto de la parte magnética y de ujú. energía que es maravillosa. Y cómo lo puedes unir a lo que él pasó, que te llega y te estimula para poder decir, Bueno, sí, es que tal cual, Jenny, en todo este proceso, yo nunca, y creo que quizás ahí estuvo la clave, yo nunca me recuerdo haberme quejado o decir, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué a mí? No. qué bueno, Yo lo que decía era, pero ¿para qué es esto? O sea, yo buscaba, yo eso, decía, ¿para qué es esto? ¿Para qué está pasando eso. esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Yo sabía que esa respuesta me iba a llegar. Y entonces ya luego, que eres en medio de ese proceso, digo, pero es que no es normal porque todo esto empezó cuando él tenía 12 años. Entonces digo, no es normal que un ser humano de repente se enferme. O Así sea, es. ¿por qué de la nada una persona se enferma? Y empiezo a averiguar, y la vida me va poniendo las personas perfectas, Dios me fue uniendo con personas, y para resumirles el cuento, empiezo a aprender sobre cómo las emociones actúan en el cuerpo, en cómo enferman a las personas. Él, en esa edad donde él empieza a tener esta condición renal mínima, sus padres estaban pasando por un divorcio, o sea, llegamos a ir a un médico hindú, que era un doctor de este país, pero también unía la medicina natural, y él, con la edad que él tenía en ese momento, nos dijo, él pasó a los 7 años por esto, a los 16 años por esto, a los Hacen el 21, ciclo. por ciclos, ¿no? Claro. Yo dije, esto me resulta muy interesante, y ahí empezó un proceso en mí de búsqueda, de querer entender. Uno, para ayudarlo a él, y dos, para que no se repitiera la historia, porque tenemos hijos. ¿Sabe? Entonces sabía que no era algo genético, pero yo dije, no, esto no es solamente que un cuerpo se enferma porque ya. Empiezo a averiguar y bueno, una cosa nos fue llevando a la otra, empiezo con los aceites esenciales, que es por lo que mucha gente me conoce, que es medicina natural,
porque él, aún estando en diálisis, la cantidad de sintomatologías que tenía era mucha. Ansiedad, malestar de estómago, o sea, insomnio, un montón de cosas. Y con esta medicina natural yo logro ayudar. O sea, un día buscando ya lo que fuese, le pongo estos aceites de acuerdo a la orientación que me dio otra persona, funcionan en él y yo me quedé pegada. Yo dije, no, esto funciona y es verdad. Entonces termino certificándome en eso, ayudando a otras personas y dije, yo puedo ayudar a muchas personas con esto. Y empiezo en ese mundo y luego descubro el biomagnetismo. Y el biomagnetismo también trabaja con emociones atrapadas y cada vez que íbamos concatenando lo que él había vivido, él fue un poquito como el conejillo de Indias, pero lo que él había vivido con los resultados que nos daba la terapia, él me decía, pero es que es verdad, todo eso es cierto. Entonces, de tanto, yo empecé a estudiarlo para nosotros y cuando me decido a formarme como terapeuta biomagnetista con la ayuda de una persona muy querida nuestra, que es como una mentora para mí en esto, Que me ayudó en que el lo ayudó proceso a él también. mucho, yo digo, no, ¿será que es esto? Entonces digo, lo voy a estudiar para él, pero seguía la duda, ¿es esto? ¿Este el para qué? Y yo decía, Dios, ¿es este el para qué? Y me llegó la respuesta que sí era el para qué. Y bueno, ahorita de verdad que me siento muy complacida porque tuve que tomar la valentía de decir, olvídate del mundo corporativo, que a lo mejor era muy cómodo para mí, de lo que venía haciendo toda mi vida, de lo que estudié en la universidad, y esto le ha dado mucho sentido a mi vida. O sea, entendí que para esto se permitió vivir todo lo que vivimos y ahora yo estoy ayudando a que las personas no lleguen a esto. Porque entendemos, Jenny, que si hubiésemos sabido lo que sabemos ahorita, él no hubiese llegado a una diálisis. Exacto. Pero es que tuvo que suceder para que se lo otro pudiese. sucede. Exactamente. Ya, muchas veces, y por lo que yo también estudio, claro, si tú ya encontraste dónde está la fuente por lo que se produjo, ya sanaste esa Exacto. parte para que no se siga repitiendo en tus hijos y en las siguientes generaciones. Exacto. Porque realmente uno no se enferma por enfermarse, sino a través de esa situación que le hemos heredado porque tiene que haber venido de tu padre o de tus abuelos. Exacto. Ya, y entonces ya cuando eso se sana, ahora van a venir otras cosas porque para eso venimos a sanar. Claro, y sabes que yo entiendo allí que también ha estado la diferencia en que él no haya recaído, porque lamentablemente hay muchas personas que reciben un órgano y a lo poco tiempo, a un año, 2 años, están otra vez con la misma condición. Y en los riñones es muy común, que son personas que han recibido órganos, que siguen haciendo todo el tratamiento, pero de repente, y sin son ni ton, caen otra vez, el órgano no se deja cuidan, de no se toman los funcionar. medicamentos. Pero a veces aún tomándole personas que han Claro, recaído, porque date porque no han cuenta, sanado la causa. la causa, Exacto. claro, todo es causa y efecto. Ujú. Entonces, la causa sigue ahí, no importa lo que tú la quieras disfrazar y cómo la quieras disfrazar, va a seguir pendiente, va a seguir produciendo, y lo peor de todo es que se va a producir en mayor escala o va a tener otros efectos por aquí y por acá, que a veces eso es lo que nos confunde las cosas, ¿ves? Pero es poder encontrar la causa, y eso es lo que Sí. ustedes han encontrado, que es la maravilla. Sí. Y que Bueno, yo gracias a creo, esta señora, yo estoy en perfectas condiciones, con sus imanes, los aceites, y crear la oportunidad, lo que dije anteriormente, uniendo puntos y crear la oportunidad de nosotros ayudar a otras personas, ¿verdad? y yo Mediante, creo, mediante alivio orgánico, que tú lo conoces. sí, y yo creo que así quisiera terminar hoy día esta entrevista con ustedes, no solamente agradeciendo, sino quisiera que esa energía que ustedes tienen tan bella puedan pasárselo a quienes nos están escuchando ahorita, todo lo que pasaron, cómo están ahorita y con todo lo positivo que se puede sacar, porque podemos estar en situaciones difíciles, pero sí se puede. Por favor, hablen ustedes. Bueno, yo lo que le puedo decir a las personas que realmente vivan todo proceso que tengan en la vida, ¿sí? Porque no sabemos a dónde nos va a llevar este proceso. En nuestro caso, llegó un proceso positivo, ¿ok? Llegó un proceso positivo y por eso es que nos gusta, la verdad, darle las informaciones a las personas. Hay personas que nos han contactado, que van a trasplantes o que han sido trasplantados y nosotros con mucho gusto hemos hecho eso sin cobro alguno, es decir, nosotros lo hacemos por amor. Ahorita, bueno, tenemos lo que es alivio orgánico, ¿verdad? Que es una herramienta para ayudar a las personas. Pero la enseñanza es esa, que vivan el proceso, porque vamos y que nunca desmayen. Eso creo que es importante. Y hay algo súper importante en el tema de salud
como en cualquier otro ámbito que puedan estar viviendo, que recuerden que diagnóstico no es pronóstico. Eso. Porque entonces te dan un diagnóstico médico y Y tú te piensas echas que ya este es para el morir. fin del mundo y me echo a Exacto. morir. Y no, o sea, Exacto. tomemos el control de nuestra vida en todos los aspectos, en la salud, en lo que sea, y que tú determinas lo que tú quieres que sea tu vida. En la parte financiera, en la parte de salud, en lo que sea, todos tenemos herramientas y si queremos hacer de nosotros algo positivo, todos podemos hacerlo. Está en la búsqueda. Está en la búsqueda y en las ganas de hacerlo todos los días con disciplina y con mucho ánimo y saber que no nos podemos dejar llevar porque lo que nos dicen los demás. Somos nosotros. Pero al final del día su relación se ha fortalecido también. Por Sí, supuesto, claro. por supuesto. Después de todo lo que Por supuesto. pasaron, me imagino que es la maravilla más grande. Lo que Totalmente. puede encontrar Ujú. para todas las generaciones de cómo realmente uno puede lograr esto juntos. Totalmente. Exacto. Sí, sí. Gracias, muchísimas gracias, por gracias a estar ti. ustedes aquí, por Gracias a ti. compartir pues toda esta información y pues chicos, para eso es que estamos compartiendo esta información con ustedes para que si alguien está pasando por esto o por cualquier otro, porque enfermedad, porque ahora lo que más se hace es enfermedades, Ujú. sepan que sí, es el estar positivo y poder encontrar la causa de eso, no se den por vencidos, para eso estamos. Sí, gracias, Jenny. Gracias. Gracias por la oportunidad. Para ustedes. Bye.